tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes a congregarnos nuevamente a través de este medio. Que Dios los bendiga. Vamos entonces a comenzar nuestro estudio en esta tarde. Les voy a pedir por favor que puedan inclinar sus rostros para orar a Dios. Vamos entonces a orar y vamos a comenzar nuestro estudio. No sé si estamos ya transmitiendo. Veo un poco desfasado acá Ahí sí, hermanos. Ok. Oramos entonces, hermanos, y comenzamos nuestro estudio bíblico. Señor, gracias te damos en esta hora. Te damos gracias, Señor, por darnos este privilegio de poder reunirnos a través de este medio. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que seas tú enseñándonos, instruyéndonos y hablando a nuestro corazón a través de la enseñanza de tu palabra. Gracias te damos una vez más y rogamos, Padre, que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos que están congregados, que están atentos a escuchar la enseñanza que tú nos vas a dar en esta tarde. Gracias te damos, Señor. Oramos por aquellos que están padeciendo necesidades, por aquellos que están en problemas, dificultades. Te pedimos, Señor, que tú te reveles a sus vidas. Y en tu nombre, Señor, comenzamos entonces nuestro estudio. Perdona nuestros pecados, prepara nuestros corazones para recibir la enseñanza de tu palabra. Nos encomendamos a ti y preparamos nuestros corazones, que tu Espíritu Santo instruya nuestras vidas, nos exhorte, nos redarguya nuestros corazones y así podamos vivir conforme a tu voluntad. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les voy a pedir, por favor, hermanos, si pueden ustedes abrir sus Biblias, Santiago capítulo 2, en el libro de Santiago en el capítulo 2. Continuamos estudiando a través de esta carta que el apóstol Santiago envía a la iglesia del Señor y contiene varios principios basados en el Sermón del Monte que dio nuestro Señor Jesucristo. Contiene también enseñanza y principios que apuntan más a la práctica del Evangelio más que el concepto o el conocimiento. Y nosotros miramos y vemos aquí en el capítulo 2, en la primera parte de este capítulo, Santiago enseña acerca de la responsabilidad que el creyente debe tener para no hacer acepción de personas, dice. Ya que en aquella época nosotros miramos y vemos que los judaizantes, ellos hacían diferencias con las personas, es decir, recuerden ustedes el contexto, la iglesia no había un edificio como los que tenemos ahora para que la gente se pudiera reunir, sino que por lo general siempre eran hermanos pudientes o hermanos en la fe que se convertían al cristianismo y tenían una casa grande en donde podían reunirse y ahí se reunía la iglesia del Señor. Entonces llegaba todo tipo de personas, todo tipo de creyentes, por decirlo de alguna manera. Entonces los judaizantes miraban con agrado a los creyentes aristócratas, a los creyentes que tenían buen vestir, a los creyentes que eran personas pudientes y también, contrario a esto, también los judaizantes también miraban con un poco de desmedro a los de humilde condición. Entonces, esta fue una práctica que se hizo común en la iglesia del Señor. Por esa razón el apóstol Santiago aquí dice que esa actitud en un creyente no es para nada correcta. Y la segunda parte del capítulo 2 que nosotros miramos la semana pasada, les va a dar aquí Santiago, les va a hablar y les va a dar el argumento basado en la ley que el judío, el judaizante, el creyente judío más bien, no estaba actuando bien, no estaba actuando bien. De hecho, el judío, recuerden ustedes, el judío creyente se esmeraba en guardar y cumplir la ley. Pero Santiago les dice, si ustedes hacen distinciones, si ustedes hacen diferencias en las personas, si ustedes hacen acepción de personas, les dice Santiago aquí, ustedes son transgresores de la ley. Así que, a continuación del capítulo 2 de Santiago, a partir del versículo 14 en adelante, nosotros vamos a mirar y nosotros vamos a ver aquí que Santiago va a seguir exhortando a la iglesia en el sentido de darle importancia al creyente
que tiene que vivir el creyente como hijo de Dios. No solamente el creyente debe ser lleno de conocimiento, sino que el creyente también nos enseña y nos dice, la Biblia nos enseña y nos dice que ese conocimiento debe ir a la práctica, porque la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que vamos a mirar aquí que el amor de Dios se manifiesta, pero se manifiesta en la práctica, en cosas prácticas, cotidianas, en suplir, aquí Santiago va a mirar y va a decir, en suplir la necesidad a otros, así como Cristo nos dejó y nos dio ejemplo. Entonces, miremos de inmediato, entonces, leamos aquí, Santiago capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hace una pregunta aquí, hace una pregunta reflexiva después de haber enseñado de que el creyente no debe hacer acepción de personas, de que el creyente no se debe llenar de conocimiento solamente, sino que debe aplicar y practicar ese conocimiento con el amor de Dios. Entonces hace la reflexión siguiente en el versículo 14, ¿de qué sirve, de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Cuando se refiere a obras, se refiere a la consecuencia de esa fe salvadora. Y dice, ¿podrá la fe, o más bien el conocimiento, podrá esa fe salvarle? Hace la pregunta y deja la pregunta ahí para la respuesta de cada uno. Ahora, lo que Santiago quiere enseñar aquí es, partiendo de la base, que en la iglesia primitiva había creyentes que no estaban seguros, no estaban, dice, seguros de tener esa fe que salva. Así que si ellos no estaban seguros de tener esa fe salvadora, de ser nuevos creyentes, nuevas criaturas en Cristo Jesús, si no tenían esa convicción, entonces no eran salvos. Es decir, no les servía de nada congregarse, tener conocimiento, solamente conocimiento, si no habían tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Jesús también advirtió acerca de esta conducta. Cuando Jesús realizó su ministerio, Jesús también advirtió acerca de esta conducta. Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 7, versículo 21. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí nosotros miramos y vemos que cuando Santiago hace esta pregunta reflexiva, diciendo, ¿y de qué va a aprovechar todo el conocimiento que tienes acerca de la fe, conocimiento teológico? ¿De qué te va a servir si eso no lo llevas a la práctica? Si eso no lo llevas a la obra, en suplir necesidades, si ese amor no lo llevas, o ese conocimiento no lo llevas a la práctica, ¿te podrá salvar solo el conocimiento que tú tienes de Dios? No, Señor. Y aquí dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, en esta pregunta, Santiago está descubriendo aquí la conducta de aquellos maestros de la época, maestros hipócritas, que se jactaban, se enorgullecían de su fe, de su conocimiento, pero su conducta los acusaba de ser de doble estándar. ¿Cómo podríamos nosotros definir una persona de doble estándar? Aquí según lo que señala Santiago, personas que solamente se jactaban del conocimiento, pero no tenían ninguna preocupación siquiera de asistir al desvalido, sin tener ninguna preocupación siquiera de suplir o de poder, bien digo, suplir la necesidad de aquel que estaba necesitado en ese momento. La pregunta es, ¿de qué te sirve tu fe? ¿De qué te sirve la fe? Entonces, ahora debemos nosotros entender, hermanos, que nosotros somos salvos por gracia. Si bien es cierto, Pablo también dice que somos salvos por gracia a través de la fe, no por obras. Vamos a explicar a qué se refiere aquí, porque aparentemente habría una contradicción, pero no es tal. No es tal, sino que es importante, hermanos míos, siempre mirar los contextos en que se está hablando el argumento o el mensaje en este caso aquí. Así que somos salvos por gracia a través de la fe, dice, no por obras, para que nadie se gloríe, dice. La fe salvadora a que se refiere Santiago aquí, se acompaña... Se escucha bajo, me dicen ahí. A ver, espera un poquito. Tienes que subirle un poquitito el volumen, que no sé cuál es. Ya. Momentito, por favor, vamos a subir el volumen.
Ahora sí. Bien. Entonces, bueno, continuamos. Hablábamos entonces y decíamos que somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero la salvación a lo que se está refiriendo aquí, Santiago está diciendo de que si yo tengo fe, si yo soy salvo, entonces yo lo debo demostrar con mis acciones, con mis actitudes, con mi práctica. El amor de Dios debe ser práctico. Ahora, como decía anteriormente, somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios, no por obras, dice. No se obtiene la fe por obras, según dice aquí Pablo a los Efesios, pero vamos a explicarlo esto, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Simple. Somos cristianos, somos hijos de Dios, hemos tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, no por obra. Es decir, somos salvos por gracia de Dios, no por nuestros méritos, no por nuestro esfuerzo, somos salvos por gracia, por misericordia de Dios. Entonces, partiendo de esa base de que somos salvos por gracia de Dios, entonces esa salvación en nuestras vidas que Dios nos ha dado como regalo, se evidencia y se testimonia por mi vida, por lo que, por mi conducta, por cómo yo demuestro y comparto ese amor de Dios. Esa es la enseñanza que está dando Santiago. En Tito, en el capítulo 3, en el versículo 8, también dice lo siguiente aquí, en relación a lo que estamos hablando. Dice Pablo aquí a Tito, en su carta a Tito, dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. O sea, Pablo le está diciendo a Tito: Tito, enseña esto en la iglesia de Creta, dice, e insiste con firmeza, con convicción, dice, para que los que creen en Dios, mira lo que dice aquí, para los que creen en Dios, procuren, se esfuercen, anhelen en ocuparse en buenas obras. ¿Quiénes? Los que creen en Dios. Procuren entonces, anhelen, deseen en su corazón ocuparse siempre en buenas obras. ¿Buenas obras a quiénes? Hacia el prójimo, asistiendo en este caso al desvalido, asistiendo, como Santiago dijo anteriormente en el capítulo que estudiamos anteriormente, asistiendo a las viudas, a los huérfanos, etcétera, etcétera, a los que están en necesidad. Y dice aquí, dice, estas cosas son buenas y útiles, dice, ¿a quiénes? A los hombres. Hacen bien, dice. Ahora, nosotros miramos y vemos aquí que el testimonio del creyente, del que se dice ser hijo de Dios, se evidencia en la asistencia, la ayuda, el cuidado, la responsabilidad de cuidar a aquel que está necesitado, dice aquí. Ahora, en resumidas cuentas, en este primer punto, entonces, aquí Santiago está diciendo claramente aquí que el creyente verdadero, genuino, real, que ama a Dios, que ha tenido un encuentro personal con Dios, se evidencia en un cambio de vida, pero también da una evidencia clara en medio de una sociedad corrupta, en medio de una sociedad maligna y perversa. Ese creyente verdadero hijo de Dios se destaca en medio de esta sociedad, y no solo con enseñanzas, no solo con conocimiento, sino que el conocimiento que tiene de Dios lo lleva inmediatamente a la acción y el servicio a la sociedad. Nosotros como chilenos debemos dar testimonio. Yo me recuerdo, hermanos míos, que la iglesia pentecostal aquí, la iglesia aquí en Chile, hizo grandes beneficios a la sociedad.
Por ejemplo, yo me acuerdo en mis tiempos de niñez cuando yo veía claramente en la iglesia donde yo me congregaba, iglesia pentecostal, muchos hermanos daban testimonios de su alcoholismo, de las tragedias que habían en sus hogares y que Dios había cambiado y transformado sus mentes, sus vidas, sus corazones. Hombres que estaban presos por cometer delito y cómo Dios los había cambiado, cómo Dios había transformado. Yo escuchaba esos testimonios y habían testimonios reales. Ahora yo no voy a decir aquí que todos los testimonios eran verdad o no eran verdad. La verdad es que uno va viendo en el tiempo y yo puedo decir que hasta el día de hoy hay personas, creyentes, hijos de Dios, a quienes Dios liberó del alcoholismo, de la drogadicción, del delito, de la delincuencia, de muchas cosas, hombres y mujeres que hoy día son testimonios evidentes de que Dios cambió sus vidas. Entonces lo que quiero señalar aquí, confirmar aquí o reafirmar aquí es que un creyente que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, un creyente que conoce más de Dios, ese creyente no se queda solamente estancado con lo que conoce, ese creyente pone en práctica lo que ha aprendido de Dios, lo que ha recibido de Dios, lo transmite a otros y marca un hito y marca un precedente dentro de una sociedad maligna y perversa. Entonces, por esa razón aquí, volviendo al punto, Santiago dice, hermanos míos, ¿y de qué les aprovecha a ustedes tener todo el conocimiento, por decirlo así? Tener todo el conocimiento de la fe, tener todo el conocimiento teológico, conocer todos los mandamientos, si realmente sus vidas se contradicen, son hipócritas y están viviendo totalmente contrario a lo que enseñan, dice. Y luego hace la pregunta reflexiva, ¿podrá tu conocimiento o el conocimiento de tu fe podrá salvarte? Obviamente que no. Sigamos leyendo. Santiago capítulo 2, versículo 15 dice, y si hay un hermano, dice, y ahora va a poner ejemplos aquí prácticos para que el creyente pudiera entender de manera simple y llevarlo también a la práctica. Dice, versículo 15, capítulo 2 de Santiago, y si un hermano o una hermana, dice, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, lo que nosotros estamos mirando aquí, hermanos, también el ejemplo que está dando Santiago aquí, el ejemplo que él está poniendo aquí para entender lo que él está hablando aquí. Ahora, como yo decía anteriormente, el contexto es muy importante señalarlo aquí, mencionarlo aquí, porque como decía anteriormente, las iglesias, la gente no se reunía en los templos como nosotros nos reunimos hoy día. No tenían el edificio específico para ellos reunirse, sino que muchos de ellos se reunían aquí en este contexto que Santiago está hablando, se reunían por lo general en casas o en sinagogas se reunían también. Por lo general siempre se reunían en casas y ahí hacían los cultos, ahí se reunían como iglesia. Entonces recuerden el contexto, que había todo tipo de personas, de todo estrato social, personas pudientes y personas de humilde condición que también iban a ese lugar. Pero también debemos nosotros recordar y mencionar aquí que también había mucha indigencia, había mucho indigente, había mucha persona, especialmente había muchos niños que tristemente, hermanos, se morían de hambre, así literalmente, se morían de hambre. Entonces, la iglesia se componía de todo este tipo de diferentes tipos de personas y de entre ellos también habían hermanos que eran de humilde condición, pero que habían también abrazado la fe de Cristo, también se habían convertido al cristianismo y ellos también sentían la necesidad de poder reunirse y participar dentro del cuerpo de Cristo
Así que en ese contexto es que Santiago está tomando este ejemplo para enseñar y decir que las frases cliché, las frases con buena intención, no sirven absolutamente de nada. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Porque Santiago está tomando el ejemplo de un hermano o una hermana que carece de vestimenta, que carece de estas necesidades básicas que son el abrigo, que son el pan, que son el techo. Y si tú le dices para tranquilizar tu conciencia, Santiago está diciendo aquí, si tú le dices que Dios te bendiga, vaya y que tenga una buena noche, por decirlo así, dice, ¿sabes qué? Eso no te sirve de nada. Eso no te sirve de nada, porque aquí Santiago está poniendo este ejemplo práctico para que la gente se pudiera también sensibilizar a las necesidades que había en la sociedad, especialmente en la iglesia del Señor, especialmente en estos hermanos en la fe. Entonces, cuando Santiago dice aquí, pronuncia esta frase, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, es decir, que tienes buena intención, pero no vas a la acción. ¿De qué te aprovecha ser cristiano? Eso es lo que está diciendo. ¿De qué te sirve ser cristiano? ¿De qué te sirve tener todo el conocimiento de la fe si no lo llevas a la práctica en cosas tan simples, en cosas tan cotidianas? Porque el cristianismo es estilo de vida, no es filosofía, es forma de vida, es estilo de vida. Y eso debemos tenerlo súper claro, hermano. Entonces Santiago está mostrando aquí con este ejemplo, está mostrando el carácter de una persona religiosa más bien aquí. ¿Cómo eran los judíos, especialmente de aquella época? Los judíos se preocupaban de tener conocimiento, pero se volvían insensibles a las necesidades. Santiago dice que esa persona tiene una fe muerta. Dice que tiene una fe muerta, y esa fe que tiene o ese conocimiento que tiene no le sirve absolutamente de nada si no lo pone en práctica sirviendo al prójimo. Hermanos, como enseñanza práctica, entonces nosotros tenemos la obligación de ayudar al que está necesitado. Nosotros ya nos conocemos dentro de la iglesia, por lo tanto es nuestra responsabilidad y deber estar siempre comunicándonos y sabiendo quién está o no está en necesidad y orando unos por otros. Pero hermanos, no solamente debemos orar unos por otros, también debemos nosotros ser prácticos en el amor de Dios. Nadie da de lo que le sobra, nadie ayuda de lo que le sobra, sino que nosotros debemos dar de una manera sacrificial. Eso es lo que está, ese es el principio que está enseñando aquí, porque eso también es un mandamiento de Dios. Quiero leerles la base fundamental de este mandamiento que Dios nos da, que el Señor Jesús nos da. La base de este mandamiento. ¿Dónde aparece este mandamiento? El mismo Señor Jesús nos enseña esto. Si busca con Mateo capítulo 25, busque por favor ahí en su Biblia, Mateo capítulo 25. Hermanos, díganme ahora por favor, ¿se escucha bien o no? ¿Está bien el volumen? Por favor, si alguien me indica, porque aquí estoy leyendo, Juan Luis dice que se escucha muy bajo, Andrea Álvarez dice casi no se escucha. ¿Alguien me puede indicar, por favor? Gracias, Gladys, ahora sí dice. Gracias, Jorgito y Flor, ahora sí, gracias. Gracias, ahí se escucha bien, vale. Le tuve que subir ahí el volumen un poquito. ¿Está bien o no? Indíquenme, por favor, porque entre lo que yo veo aquí y lo que aparece aquí en el Facebook, sale desfasado. Gracias, gracias, Rula, vale. Gracias, Luchito, ahí estamos. Le damos entonces, con todo. Mateo capítulo 25 entonces, versículo 31. Gracias, hermano, gracias por su ayuda. Vale. ¿Y los de atrás? ¿Me escuchan bien? Ya. Mateo capítulo 25, versículo 31. Dice así. Cuando el Hijo del Hombre, ponga atención, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Subraye esto, por favor. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermanos, fíjense aquí un detalle. Dice en primera instancia aquí que el Señor como pastor, dice, como el pastor de las ovejas, dice que el Señor va a apartar como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Una nota interesante aquí. ¿Sabía usted que los cabritos, que aparece aquí, los cabritos están ¿dónde? Dice, a la izquierda. Los cabritos, ¿sabía usted que destruyen todo lo que está a su paso, todo lo que sea, todo lo que se vea? O sea, destruyen todo lo que se ve, todo lo destruyen, son muy destructores. ¿Quiénes? Los cabritos. ¿Dónde van a estar los cabritos? A la izquierda. Ahí hay un mensaje político. Ya, sigamos adelante. Y las ovejas, es una broma en todo caso, una broma al margen, pero dice, las ovejas, fíjense, las ovejas dice que van a estar a la derecha. Aparte de que las ovejas sean sumisas, dice, son un aporte para el campo, porque hasta su desecho, su guano, dice, sirve como fertilizante. Una nota al margen que quería mencionar aquí, pero también otro hecho importante, dice Jesucristo aquí, que es el deber del creyente, del Hijo de Dios, de asistir al desvalido, especialmente a los de la familia de Dios, dice. Porque está hablando aquí como principio fundamental del amor de Dios, un amor práctico. Por lo tanto, hermanos míos, aquí la enseñanza es muy clara y simple. Como Pablo entendió este principio y el apóstol Pablo lo enseñó a los Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Qué dice Pablo a los Gálatas? Tomando este principio que acabamos de leer aquí, este principio fundamental que Jesús enseña de asistir al desvalido con responsabilidad, con dedicación, con sacrificio. En Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10 dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer, ¿qué dice? Bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a quién, dice, a todos. Y mayormente, dice, a los de la familia de la fe. Entonces, hermanos, una verdadera fe se muestra a través de las buenas obras. No está... las buenas obras no son solamente palabras espirituales, sino que las buenas obras son producto de una preocupación, de una responsabilidad, por sobre todo de un amor, y por sobre todo de un amor primero a Dios y por consecuencia de un amor al prójimo mostrado a través de una preocupación práctica, supliendo las necesidades más básicas, como las necesidades, por ejemplo, tales como consuelo, abrigo, comida. Hermanos, y no caer como los cristianos religiosos. ¿Cómo son los cristianos religiosos? Los cristianos religiosos siempre usan esta frase cliché, que no digo que es mala, pero hay que tener cuidado también porque el Señor también nos está llevando también a ser responsables en las cosas que nosotros hacemos como creyentes. Por ejemplo, si alguien nos manifiesta una necesidad, sea cual sea la necesidad, si alguien nos manifiesta, siempre nosotros decimos, orando, oramos, oramos, oramos.
y oramos. Aquí el Señor nos enseña que no solamente debemos orar. El Señor nos está enseñando aquí como congregación y como iglesia que debemos ir más allá para ayudar, preguntar, investigar qué necesidades la persona tiene y tratar de suplir esas necesidades. Porque muchas veces, hermanos, oramos en sustitución de la acción, ¿me entiende? Oramos, y ahí quedó. Y después nadie supo qué pasó con la persona. Y nadie se dio cuenta si suplió su necesidad o no. El Señor, no sé si me explico, el Señor nos está llevando un poco más allá, hermano. Un poco más allá. Ser sensibles al Espíritu Santo de Dios. A eso se está refiriendo aquí Santiago. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Según tengamos nosotros la oportunidad de servir como hijos de Dios, como iglesia del Señor, hagamos bien a todos. Cuando dice a todos, incluye también, ¿sabes quién es? A tus enemigos. A tus enemigos. Si tú sabes que una persona de tu trabajo, de tu familia, de tu vecindario, de donde sea, está pasando necesidades, hermano, ¿cuál es el deber de un verdadero hijo de Dios? ¿Cuál es el deber? Decirle, se lo tenía bien merecido. Se lo está cosechando lo que sembró nomás. Que Dios lo trate. Y algunos muchas veces atribuimos ese tipo de situaciones y decimos, bueno, el juicio de Dios está sobre él, hay que dejarlo solo. Son frases cliché que sabemos nosotros, hermanos, que no es lo correcto. No es lo correcto, hermano. No es lo correcto. ¿Y sabes por qué decimos que no es lo correcto? Porque el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia y nos dice que no estamos actuando de manera correcta. Así de simple, hermanos míos. Así de simple. Entonces, es muy importante, hermanos, que podamos entender este mensaje. Tú eres hijo de Dios, tú tuviste un encuentro personal, real y verdadero, genuino, con el Señor Jesucristo. Él transformó tu vida, impactó tu vida. Tú le amas a Él, tú amas a Dios por sobre todas las cosas. Tú tienes conocimiento de Dios y quieres tener mayor conocimiento de Dios. Pues ahora debemos aplicarlo ¿de qué manera? En la forma práctica, preocupándonos del que está necesitado. No solamente orando, sino también aplicando, ejercitando, siendo responsables cada uno, visitándonos, llamándonos por teléfono, preguntando cómo estamos, hermano, qué es lo que necesita. A eso se está refiriendo el amor de Dios práctico. Sigamos leyendo Santiago capítulo 2, versículo 18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago ahora está dirigiendo su exhortación a los religiosos, especialmente a los judíos. Porque recuerden ustedes que los judíos se enorgullecían de su fe, su conocimiento. Me estoy refiriendo a los judíos cristianos que supuestamente se habían convertido al cristianismo, pero ellos no habían dejado su tradición, su conocimiento, su religión, sus costumbres. De hecho, ellos querían imponer sus costumbres, que eran netamente judías, la querían imponer a los gentiles, y ahí se formó una situación que no lo vamos a tocar en este minuto por tiempo, pero aquí Santiago está dirigiéndose justamente a estos religiosos que se enorgullecían de su fe, de su conocimiento, de su religión. Sin embargo, había otro grupo de creyentes que en su mayoría eran gentiles, creyentes que habían sido salvos, tenían la convicción de haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, así que su fe, la fe de estos gentiles en su mayoría era genuina, era llena de amor, llena de pasión por Dios, llena de amor por Dios
y también llena de amor al prójimo, porque ellos hacían un bien al prójimo. Pero aquí ya Santiago en el versículo 19 va directamente al judío, porque le dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Santiago se está refiriendo aquí a Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, cuando Israel y el judío decía, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces está dirigiendo el mensaje al pueblo de Israel, al pueblo judío. Pero ¿en qué sentido? En que solamente el pueblo judío tenía solamente esta creencia en Dios, pero sin testimonio. Creían ellos en Dios, pero no había testimonio de que ellos, testimonio práctico me refiero, de que ellos creían en Dios. Otro detalle interesante que muestra aquí, también dice la segunda parte del versículo 19, también los demonios creen y tiemblan. Primero aquí, Santiago está confirmando que hay huestes espirituales malignas. Está confirmando de que hay huestes espirituales malignas. O sea, existen. Lo segundo, que estas huestes espirituales malignas creen que Dios existe. Creen que Dios existe, creen que Dios es poderoso, creen que Dios es soberano, creen que Dios es poderoso por sobre lo que está por el cielo, en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra. O sea, ¿quiénes? Los demonios. Creen que Dios existe y que Dios es poderoso. ¿Por qué? Porque hay una reacción en ellos. ¿Cuál es la reacción? Tiemblan. Tienen miedo. Tienen miedo. ¿Cuál es la diferencia que hace aquí? ¿Cuál es el mensaje que está tomando aquí Santiago? Simple, por hermano. Santiago está diciendo que el judío, quien debiera creer en Dios, temerle en su corazón, temblar en su corazón, tener ese temor en su corazón, el judío en particular, el religioso, para generalizar, el religioso simplemente se jacta de su conocimiento, pero en el buen sentido de la palabra, no tiene ni un temor de Dios en su corazón. En cambio, estas huestes malignas espirituales que tienen poder entregado por Satanás y que dominan el mundo, creen que Dios existe. O sea, hay otro hecho importante aquí. Creen que Dios existe y le tienen miedo. Y le tienen miedo. La fe del judío entonces es solo intelectual. La creencia del demonio no solamente es intelectual, no solo es conocimiento, sino que hay una reacción, son afectados, porque ellos insisto en esto, creen que Dios existe y le tienen temor, le tienen miedo, hay una reacción, hay un conocimiento, no sé si me explico, del demonio en particular, hay un conocimiento de Dios y a la vez hay una reacción. Ahora es importante, hermanos, destacar este punto. Es muy importante destacar este punto, que creer y temblar, por supuesto, no salva. Porque el demonio es demonio y está condenado a la muerte eterna o al suplicio eterno, por decirlo de alguna manera. Pero lo que Santiago está diciendo aquí, o lo que Santiago más bien está revelando aquí, es la condición del hombre de aquel hombre que solamente está iluminado mentalmente con el conocimiento, está fascinado con el conocimiento, pero en sus emociones completamente cerrado, no tiene ni una emoción, no tiene ni una conmoción, no hay reacción, solo conocimiento, no hay reacción. Así que sigue perdido. Porque si hubiera reacción, ¿sabe cuál sería la reacción de todo ese conocimiento? ¿Sabe cuál sería la reacción? La reacción consecuente, ¿sabe cuál sería? Cambios en su vida, cambio de mente, cambio de corazón, cambio de dirección. Pero seguían siendo religiosos.
así también hoy día nosotros vemos que hay creyentes de la misma manera, que tienen mucho conocimiento, pero no hay cambios de mente, de corazón y de dirección. No hay actitudes, no hay cambios, no hay influencia, en esta sociedad perversa y maligna la cual estamos insertos. Ahora, antes de pasar a los siguientes versículos, no solamente los demonios creen en Dios, es decir, que si los demonios, como vemos aquí, creen en Dios, entonces no hay ningún demonio ateo, ningún demonio gnóstico. No hay ningún demonio que sea ateo, ningún demonio que sea agnóstico. ¿Quién es el ateo? El hombre. ¿Por qué? No porque no pueda comprobar la existencia o la inexistencia de Dios, simplemente por soberbia y orgullo que ha cerrado, por el pecado que ha cerrado su corazón. Esa es otra cosa. Porque nosotros vemos a través de la Escritura, hermanos, especialmente en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero señalar este punto muy importante, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo desarrolló su ministerio, se encontró en muchas oportunidades con los demonios mismos, quienes los demonios creían en la deidad de Cristo, porque ellos decían que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? En Marcos capítulo 3, versículo 11 y versículo 12, ahí nosotros vemos claramente de que los demonios decían, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Creían en Dios, no hacia el hombre. Los demonios también creían, ¿saben qué? En el lugar de tormento, le rogaban, en Lucas capítulo 8, versículo 31, los demonios le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Quiénes le rogaban? Los demonios. ¿A quién? A Jesús. Jesús como Dios. También reconocen a Jesús como el juez. Jesucristo es el juez. Y como Jesucristo es el juez, los mismos demonios se someten al poder de su palabra. ¿Se acuerda usted del endemoniado gadareno? Aparece en Marcos capítulo 5. El endemoniado gadareno era un hombre que no tenía solo un demonio, sino tenía una legión de demonios. Ese hombre vivía en un lugar, en un cementerio. Ese hombre, toda la gente le tenía miedo. Ese hombre andaba desnudo. Ese hombre se hacía daño a sí mismo. Ese hombre lo ponían con cadenas, y ese hombre, con la fuerza que tenía, que no era de él, sino de los demonios, rompía las cadenas. Ese hombre, dice la Escritura, si tú lo miras en detalle, te das cuenta que ese hombre durante las noches, lloraba de angustia, de soledad, etcétera, etcétera. Pero dice que el Señor Jesús, dice, en su barca con los discípulos, llegó a la orilla de Gadara. Y vino este hombre, y este hombre, poseído por los demonios, dice, profirió a gran voz y le dice en el versículo 6 del capítulo 5 de Marcos, dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No está hablando el hombre, están hablando los demonios a través del hombre. Y están ahí declarando lo que decía, que Jesús es Dios, Hijo del Dios Altísimo. Y luego dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Quién está hablando ahí? Nuevamente, los demonios. O sea, están también humillados, sometidos ante Dios, porque no te olvides de esto, el hombre poseído por estos demonios está arrodillado ante ¿quién? Ante Jesús, el Hijo de Dios. Lo que quiero destacar, hermanos, en simples palabras, es que hasta los demonios se humillan ante Dios. Los demonios se humillan ante Dios. Los demonios le suplican a Dios que no los atormente antes de tiempo. ¿Qué hace Jesús? Jesús ni siquiera los dejó hablar e inmediatamente los despachó y les dice, sal de este hombre, espíritu inmundo, con el poder de la palabra de Dios. Y dice el versículo 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo. ¿Quiénes? Los demonios. Porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región.
¿Quién le rogaba mucho que no los enviara fuera de la región? Los demonios. Los demonios. Todos los demonios, dice. Ahora, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. ¿Quién les dio permiso? Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ahora, uno podría decir en esta historia, para concluir esta historia, primero vemos aquí los demonios sometidos a Dios, los demonios pidiéndole permiso a Dios, los demonios rogándole a Dios, por favor, que no los envíe antes de tiempo al lugar de tormento, están destinados. Los demonios se someten. Jesús con su palabra los expulsa. Los demonios le piden permiso que los expulse al hato de cerdo. ¿Quiénes? Los demonios. O sea, aquí nosotros vemos el poder de la palabra de Dios y los demonios sometidos a la palabra de Dios. Adivine quién es el único, porque también agregándole a esto, la creación de Dios, el mar, el viento, la tempestad, la creación que fue hecha por la palabra de Dios, y toda la creación se somete a la palabra de Dios. Adivine quién es el único ser creado por Dios que no se somete a la palabra de Dios. Adivine. Exacto, el hombre. El hombre. El hombre no se somete a la palabra de Dios. Quiere vivir su vida. Quiere vivir haciendo lo que bien le parece, de la manera que bien le parece, y total viviendo una religión y teniendo conocimiento de Dios y no aplicándola en forma práctica a su vida, viviendo como un religioso. Dice Santiago aquí que su fe está muerta. Su fe está muerta. Ahora, para terminar esta historia del endemoniado gadareno, vinieron los demonios y poseyeron a estos cerdos, 2000 cerdos, dice que se fueron por el despeñadero y todos se murieron ahogados. Entonces uno podría decir que los dueños del hato de cerdo podrían estar contentos. Mira qué increíble cómo Dios tuvo misericordia de este hombre que estaba sufriendo. No me importan los cerdos. Cómo estamos contentos y felices que Dios haya liberado a este hombre que estaba oprimido por Satanás. Así termina la historia. ¿Se alegraron los dueños de los cerdos? ¿Se alegraron? No, Señor. Se enojaron. Porque el Señor les echó a perder el negocio. Y adivinen, ¿quiénes eran los que estaban negociando ahí? ¿Quiénes eran los que estaban teniendo este hato de cerdos? Judíos. Judíos, hermano. Como el judío no podía comer cerdo, entonces si no se lo comía lo vendía. Ese es el punto. Pero esa es la misma condición de la iglesia y de muchos creyentes hoy día, totalmente insensible. Su fe, la fe de ese religioso, es muerta. La fe muerta, entonces, nosotros vemos aquí que afecta el intelecto. La fe muerta que afecta el intelecto se está refiriendo al hombre que maneja, que tiene mucho conocimiento de la fe, pero nada de su conocimiento lo aplica a la vida cotidiana. Esa es una fe muerta. La fe que afecta el intelecto y las emociones, ¿cuál es? ¿Cuál es aquella fe que afecta el intelecto, las emociones, es decir, que me lleva a reaccionar? Es la fe que justamente, la creencia, que tuvieron los demonios en Cristo, cuando Santiago también señala aquí, dice, cuando Santiago dice aquí, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen, pero a diferencia tuya, los demonios reaccionan. Eso es lo que está diciendo aquí. Se está refiriendo a una fe que tiene conocimiento. Los demonios tienen conocimiento que Dios es poderoso, pero hay una reacción. Pero ese conocimiento que tienen los demonios de que Dios existe, y por más reacción que tengan a la sumisión a Dios, no les salva. No les salva, están destinados al suplicio eterno. De hecho, ellos mismos lo tienen claro. No les salva. O sea, entonces saquemos en conclusión, en enseñanza aquí, la fe que yo tengo como conocimiento me conmueve mi corazón, pero si yo no
me emociona, me conmueve, reacciono, pero si yo no lo llevo a la práctica, al hecho, si yo no lo aplico sirviendo a los demás, asistiendo, es una fe simplemente que no me lleva a ningún punto. ¿Cuál es la fe entonces que salva? ¿A qué fe, a qué tipo de fe se está refiriendo aquí Santiago? Santiago resalta aquí la fe viva. ¿Cuál es la fe viva? La salvación, hermano. La salvación. La salvación, los que hemos tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Entendemos que Él impactó mi vida, mi corazón, mi mente, cambió de dirección. Estoy aprendiendo, está nutriendo mi intelecto porque estoy conociendo más de Él, porque yo al conocer más de Él me estoy desarrollando espiritualmente, estoy adquiriendo madurez espiritual porque estoy conociendo más de Él. Y como estoy conociendo más de Él, le estoy amando más a Él. Y cuando yo le amo más a Él, por ende también en amor práctico, yo le amo y yo amo a mi prójimo a tal punto, hermanos, de estar dispuesto a dar mi vida por amor al prójimo si es necesario. Esa es la fe viva. Esa es la fe viva. No la fe intelectual ni emocional, no. Esa es la fe viva, la acción. La acción. Eso es. A eso se está refiriendo Santiago aquí. Santiago está diciendo, tú crees en Dios, bien haces, qué bueno. Pero sabes que los demonios también creen, a diferencia tuya, los demonios reaccionan. Es decir, y aunque ellos creen y reaccionen, no van a ser salvos, no les va a salvar. Es decir, que si tú crees y hay reacción en ti, hay remordimiento, hay emoción más bien, si te quedas ahí solamente en eso, en que crees y te emocionas y no haces nada más, no te va a salvar. Eso no te va a salvar. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Es necesario que si tú dices que crees en Dios, que el Señor cambió tu corazón, entonces demuéstralo, vívelo, vívelo. ¿En qué sentido? Amando a Dios y amando a tu prójimo. Dando en amor sacrificial. Y no solamente orando por ellos. Vamos a orar y vamos a orar y vamos a orar y vamos a orar. Pero no hacemos nada. No, hermanos míos. No es así la cosa. No es el principio que está Santiago enseñando aquí. Versículo 20. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En estos pasajes sigue exhortando Santiago a la iglesia. Y aquí está poniendo, por ejemplo, a Abraham, porque recuerden ustedes que la iglesia de aquella época se componía de judíos y gentiles. Entonces esto aplicaba muy bien, calzaba muy bien a la mente del judío. Entonces está tomando a Abraham, el padre de la fe. Y está diciendo aquí que Abraham, como ejemplo, fue justificado por su fe. Es decir, que Abraham creyó en Dios. Creer en Dios no solo de palabras, sino que confió en Él. Y no solo confiar en Él, sino que le obedeció a tal punto que cuando Dios le dijo, entrégame tu hijo, lo llevó a la práctica y Él entregó a su hijo. No solamente en forma física, sino que al momento cuando Abraham preparó el burrito para ir al monte Moriah con Isaac, ya ahí Abraham había entregado a su hijo. En hacer el ejercicio práctico de subir el cerro, de buscar la leña para ofrecer sacrificio, de no decirle a su hijo que él era el sacrificio porque Dios se lo había pedido, de hacer toda esa gestión, de hacer todo ese trabajo, Abraham dice ahí que él ya confió en Dios y lo demostró, creyó en Dios, porque ahí en ese momento Abraham, cuando subió al monte, él ya entregó a su hijo. Entregó a su hijo. Y cuando puso a su hijo Isaac boca arriba, dice, mirando ahí a su padre, cuando lo puso ahí no lo amarró, sino que estaba a punto de ensartar el cuchillo en su pecho, Abraham hasta ahí confió plenamente en Dios, que Dios era poderoso para darle vida o no, ese no es el punto, sino que Abraham
confió en Dios, obedeció a Dios. Y esta es la parte muy importante que ojalá podamos entender. Rindió su voluntad absoluta a Dios. Rindió su voluntad absoluta a Dios. Y es conocido como amigo de Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y cómo fue llamado? Fue llamado amigo de Dios. La fe es dinámica, hermano. La fe es acción. No es solo conocimiento teológico, sino que la fe se aplica a la vida diaria en obediencia a Dios. Nosotros podemos ver hoy día, hermanos míos, que hay muchos creyentes que profesan conocer a Dios, pero sus vidas no concuerdan con lo que profesan. El apóstol Pablo envió a Tito a corregir algunas deficiencias que habían en la iglesia de Creta. Y en Tito capítulo 1, versículo 16 aparece lo siguiente. Dice aquí Pablo a Tito en su carta, le dice acerca de estos ancianos que habían en la iglesia, dicen, falsos maestros y ancianos que habían en la iglesia, dice, profesan conocer a Dios, dice. Tito 1:16 estoy citando. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, sus acciones, su conducta, su vida, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Quise entender más este versículo, así que me fui a la versión lenguaje sencillo, o a la Biblia traducción NBI. Lo traduce de la siguiente manera, Tito 1:16. Dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. Increíble. Dicen conocer a Dios, pero cuando nosotros vemos lo contrario y el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. ¿Qué no es cierto? Que no conocen a Dios. Más encima son odiosos, más encima son desobedientes, son incapaces de hacer lo bueno. Así que el apóstol Pablo en Tito capítulo 3, versículo 8, aconseja a Tito a corregir lo deficiente y que Tito se dedicara a enseñar la sana doctrina. Mira lo que dice Tito 3:8 en relación a esto mismo. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito le dice, tú tienes un mensaje clarísimo. Insiste en esto, Tito. Insiste en esto con firmeza. No te salgas de ahí. Insiste, no te enfoques en estos falsos que dicen, no te enfoques ahí, salte ahí, no te quedes ahí, enfócate en esto. Enfócate en esto, dice. Insiste en esto con firmeza. Para que los que verdaderamente creen en Dios, los que profesan creer en Dios, que procuren ahora ocuparse en buenas obras, que hagan bien al prójimo, Porque si hacen estas cosas, dice, estas cosas son buenas, estas cosas hacen bien, estas cosas son útiles, estas cosas, dice, fortalece y reafirma, dice, la relación en la congregación, en la hermandad. Esto se evidencia claramente el cuerpo de Cristo. La gente va a conocer que ustedes son mis discípulos si tuvieran amor unos por otros. ¿A qué amor se refiere? Amor práctico. Versículo 25 y versículo 26 de Santiago 2. Asimismo también Rahab la ramera dice, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Otro ejemplo que Santiago da aquí y que Santiago va a usar aquí para confirmar la importancia que tiene la fe salvadora, que no es solo conocimiento,
que no es solo emoción, remordimiento, sino que es acción. Toma el ejemplo de Rahab. La mujer aquí, ¿recuerdan cuando iban a entrar ya a tomar posesión en la tierra de Jericó y enviaron estos espías para que pudieran mirar la tierra de Jericó? Y se encontraron estos espías, estos israelitas se encontraron con Rahab, esta mujer, si tú miras bien, esta mujer tenía conocimiento del Dios de los israelitas. Y como esta mujer tenían conocimiento del Dios de los israelitas, todos los que habitaban ahí en Jericó tenían también conocimiento del Dios poderoso de los israelitas y se sintieron afectados por el poder de su fuerza. Se sintieron afectados, es decir, tenían conocimiento, hubo una reacción, tenían este temor, este miedo. Pero se quedaron ahí. Pero Rahab no solamente se quedó con el conocimiento del poder de Dios, no solamente se quedó con la emoción del miedo, del temor, que el Dios es poderoso, sino que como ella creyó en el poder de Dios, entonces ella fue más allá. Ella hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo? Escondió a estos israelitas. Escondió a estos israelitas para que llevaran a cabo su plan. ¿Qué le dicen los israelitas? Por habernos salvado, nosotros también te vamos a salvar a ti cuando vengamos a conquistar. ¿Y qué pasó? Así fue. O sea, hermanos, en resumidas cuentas, Rahab, esta mujer, la cual Santiago está dando como ejemplo aquí, esta mujer dice, su mente conoció la verdad. ¿Cuál era la verdad? El poder de Dios. El poder de Dios maravilloso, poderoso, a favor de los israelitas que iban a venir a conquistar Jericó. Ella creyó. Su mente conoció la verdad. Número 2, su corazón fue conmovido por la verdad. ¿Por qué? Porque ellos, como conocían que Dios es poderoso, entonces ellos tuvieron temor, una reacción. ¿Cuál reacción? Miedo, temor. Pero número 3, su voluntad, la voluntad de esta mujer se sometió, creyó en el poder de Dios, no se quedó solamente con la emoción, el remordimiento y el miedo, por decirlo de alguna manera, sino que hubo una acción de acuerdo y creyendo en esa verdad. Hizo algo. En conclusión, hermanos, tal vez su mente ahora conozca la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Dios existe. ¿Usted está consciente de eso? Tal vez usted conoce la verdad que Dios existe. Usted incluso conoce más allá, es decir, usted conoce el poder de Dios, más bien sus atributos, los atributos de Dios, maravillosos, manifestados, a tal punto que usted conoce el poder y los atributos de Dios que eso lo emociona. Su corazón se conmueve al conocer esta verdad. Pero hay un problema, hermanos. Si su voluntad no está afectada o no está impactada, su acción, su cambio de dirección no está afectado, no está cambiado, impactado por esta verdad, entonces su fe y su conocimiento y su emoción y su reacción no le sirve absolutamente de nada. Y no es salvo. Esa es la gravedad del problema, porque no hay cambios en su vida. No hay cambios en su vida. Dios impacta mi mente, Dios impacta mi corazón, pero también tiene que haber una voluntad de someterme al señorío de Cristo y hacer cambios radicales de dirección en mi corazón, en mi vida, en mi mente. Es importante, hermanos míos, que cada uno de nosotros podamos examinar nuestro corazón hoy día y usted pueda estar seguro de que usted no tiene una fe muerta, sino que usted pueda tener una fe viva, y esa es la inquietud, y esa es la exhortación. Porque esta es una fe que salva, la fe viva te lleva a la acción. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Para entenderlo en la Biblia, en la NBI, el mismo versículo dice lo siguiente,
Póngase a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba. Y si la pasan, es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Haga el examen en esta noche, el autoexamen en su corazón. ¿Tiene usted la convicción de que es salvo? Usted me puede decir, sí, la verdad me hace libre, perfecto. La verdad de Dios la tengo en mi mente. Yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es real. Tengo convicción y certeza de que Dios me perdonó. Tengo convicción y seguridad de que Dios me perdonó, perfecto. Y cuando pienso en eso, ¿quién era yo antes y lo que soy ahora en Cristo Jesús? Que tengo paz, que tengo seguridad, entonces eso me emociona, me conmueve. Pero es necesario un tercer punto importante. Llévalo a la acción. Llévalo a la acción. En preocuparse de su prójimo en todo aspecto de su vida. En asistir a su prójimo, en considerar a tu prójimo como superior a ti mismo, en servir a tu prójimo, en amar a tu prójimo. Cuando hablamos de prójimo también hablamos del enemigo. Hoy más que nunca, hermanos míos, nosotros debemos estar seguros que estamos en la fe correcta. ¿Sabes por qué? Porque hoy día nosotros vemos que Satanás, el gran engañador, está usando una de sus mayores estrategias que le está dando, pero mucho resultado y muy buen resultado. ¿Cuál es la estrategia que él está usando? La imitación. La imitación. ¿En qué sentido? Es decir, que él convence a las personas débiles en la fe, él convence a las personas que tienen esta seguridad de que Dios existe y se emocionan. Y los convencen de que están en la fe verdadera y correcta. ¿Y cómo los convence? ¿Y cómo son fáciles de convencer? Porque se confían en lo que saben y se dejan llevar por lo que sienten en su corazón. Pero no hay cambios ni de actitud, no hay cambios de conducta, solo tienen un conocimiento, no tienen amor de Dios. Ese es el engaño, ¿me entiendes? Ese es el engaño que Satanás está hoy día dando. Y eso sucede dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Hay personas que se dejan llevar por lo que saben y se confían. Y se dejan llevar por lo que sienten. Pero esto no es por sentir. No es por sentir. Es por obediencia. Es por obediencia, por someterme al señorío de Cristo. Por tanto, entonces, en conclusión, ¿cómo puede usted estar seguro entonces de que usted está en la fe correcta? ¿Cómo usted puede estar seguro de que está en la fe correcta? ¿Sabe cómo puede usted estar seguro de que está en la fe correcta? Primero, que usted tenga la convicción y seguridad que ha tenido un encuentro real y personal con Jesucristo. Si se lo olvidó, es necesario que lo recuerde. Es necesario que lo recuerde. Vuelva a ese punto, vuelva a ese momento, cuando Cristo se le apareció en su vida. ¿Quién era usted? ¿Qué pasó con usted? Conoció de Dios, se emocionó, pero ahí se quedó. No, Dios no quiere que usted se quede ahí. Dios quiere que usted siga creciendo, se siga desarrollando espiritualmente. ¿Cómo puedo saber si he tenido un encuentro real y verdadero con Jesús? Porque a lo mejor usted ni siquiera ha tenido esa experiencia con Cristo. ¿Cómo usted puede saber? ¿Sabe cómo uno sabe? ¿Sabe cómo uno se da cuenta de que realmente ha tenido un encuentro real y personal con Jesucristo? Porque su vida es transformada. Porque en su vida hay un vuelco radical en su vida. ¿Y cómo se da cuenta uno de que realmente el Señor lo cambió? Su deseo es estar siempre con Dios, en comunión con Dios. Su deseo es siempre santificar su vida, porque está en obediencia a Dios, en obediencia a los mandamientos de Dios. No se conforma con conocer, no se conforma ni se deja llevar por lo que siente, que son sus emociones, sino que se humilla delante de Dios. Se humilla delante de Dios siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que Jesucristo dijo, Pablo dijo, haya en su vida este sentir que hubo en Cristo Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos míos, los quiero dejar con este pensamiento bíblico. En el Salmo 139, versículo 23 y versículo 24, dice,
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No vaya a ser cosa, hermanos, que usted esté en el engaño de esta fe muerta. ¿Y cuál es la fe muerta? Insisto en esto. La fe muerta se ve en todos los religiosos, en los que se conforman con el conocimiento y se dejan llevar por las emociones, pero no se someten al señorío de Cristo y a la voluntad absoluta de Dios. No se someten, porque no hay cambios en su vida. El Señor nos dice en esta hora que si hemos tenido un encuentro real con Jesús, no solamente debemos conformarnos con el conocimiento de Dios, no solamente debemos emocionarnos que afecte nuestro corazón, sino que tiene que haber un cambio radical en nuestra vida, someternos al señorío de Cristo en obediencia a Él. Me guste, no me guste, ese no es el punto, porque yo soy hijo de Dios, somos hijos de Dios. Como hijos de Dios no tenemos derecho, sino que Él es nuestro derecho, y Él es quien nos guía, Él es quien nos sustenta, Él es quien nos inspira. Dios es quien nos hace crecer y madurar espiritualmente. Que Dios les bendiga, hermano. Que Dios les bendiga. Oramos y damos gracias por su palabra. Gracias te doy en esta noche, Señor, por esta maravillosa enseñanza que tú nos has dado aquí. Te pido por todos mis hermanos y hermanas, Señor, para poder, Señor, tomar esta reflexión y poder vivir una vida, una fe activa, una fe práctica, una fe responsable, una fe que te agrade a ti por sobre todas las cosas, una fe que sea demostrada en asistencia, en ayudar al desvalido, una fe que da incluso su vida sin pedir nada a cambio, una fe la cual tú nos dejaste el legado de poder seguir, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por habernos vuelto conformistas. Perdónanos, Señor, por habernos vuelto solamente, Señor, con conocimiento, sin práctica, sin aplicación. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, por habernos dejado llevar por la emoción, solo por la emoción, solo por el sentir, y no haber esperado tu voluntad derramada sobre nuestras vidas, instruyéndonos, fortaleciéndonos, redarguyendo nuestros corazones con el único fin de hacer tu obra, de expandir tu obra. Perdónanos, Dios, y ayúdanos, Señor, a ser como tú cada día. Gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias te damos por esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les guarde sus vidas, bendiga sus vidas. Que tengan muy buenas noches. Si usted quiere ofrendar, desea hacerlo, por favor, ahí están las indicaciones. En pantalla están las indicaciones donde usted puede ofrendar y cumplir con sus diezmos, con gozo, con gratitud en su corazón. Si usted se ha conectado por primera vez y no entiende y se siente comprometido, o más bien condenado en esto, no lo haga por favor, sino que simplemente debemos hacerlo con gozo y gratitud. Hermanos míos, Dios les bendiga, sigamos orando unos por otros. Tenemos gran tarea por delante, tenemos gran responsabilidad por delante de preocuparnos unos a otros, de orar unos por otros, de asistirnos y ayudarnos en forma práctica unos a otros. Dios les bendiga, hermanos, que tengan muy buenas noches. Adiós, que estén muy bien.